A lo largo de la vida, vamos acumulando emociones y recuerdos que, como piedras en una mochila, se quedan con nosotros mucho más tiempo del necesario. Experiencias que alguna vez nos marcaron, heridas que nunca sanaron, resentimientos que se alojaron en lo profundo de nuestro ser. Todo esto pesa, y aunque a veces no lo notemos, este peso emocional impacta en la forma en que vivimos, en cómo tomamos decisiones y en nuestra capacidad de disfrutar el presente. Aprender a dejar ir no significa olvidar ni negar lo que hemos vivido, sino aceptar que no podemos cambiar el pasado y que, en nuestras manos, está la posibilidad de soltarlo. Soltar es un acto de liberación y de amor propio. Es un compromiso con la vida que queremos construir, porque dejar ir no es perder, es abrir espacio para lo que realmente necesitamos. Reconocer el peso de las emociones acumuladas. Para poder dejar ir, primero necesitamos darnos cuenta de que estamos cargando con emociones del pasado, muchas veces sin siquiera ser plenamente conscientes de ello. Estas emociones acumuladas, como el resentimiento, la tristeza, la culpa o el miedo, pueden estar tan profundamente enraizadas que pasan a formar parte de nuestra identidad, afectando nuestras decisiones, relaciones y, sobre todo, nuestra paz mental. Reconocer este peso invisible es el primer paso hacia una vida más libre y plena, la carga invisible de las emociones. No resueltas. Cuando vivimos experiencias intensas o dolorosas, nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan tratando de protegernos, y en ocasiones estas emociones se quedan atrapadas, esperando a ser liberadas. Un resentimiento no resuelto puede manifestarse en forma de desconfianza hacia los demás. Una tristeza que no hemos soltado puede hacernos sentir apáticos o inseguros. Y una experiencia de rechazo puede llevarnos a vivir con el temor constante de no ser suficientes. Cada una de estas emociones retenidas se convierte en una especie de peso emocional que llevamos día tras día y que afecta directamente nuestra capacidad de disfrutar el presente. Muchas veces nos acostumbramos tanto a estas cargas emocionales que dejamos de notar su impacto. Nos volvemos insensibles a nuestra propia necesidad de sanación, o incluso normalizamos el dolor que sentimos, pensando que es simplemente parte de la vida. Pero cuando nos detenemos a observar cómo nos sentimos y cómo nos comportamos, podemos empezar a reconocer esos patrones emocionales que se han quedado en nosotros y que ya no necesitamos. Este acto de reconocimiento es esencial, porque sin darnos cuenta de que estamos cargando con el pasado, es imposible dejarlo ir. Las señales de una carga emocional no procesada. Una forma de identificar el peso de las emociones acumuladas es prestar atención a las señales que nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían. Estas señales pueden incluir síntomas físicos, como tensiones musculares, dolores frecuentes o fatiga, así como patrones de pensamiento y comportamiento. Por ejemplo, si nos encontramos reviviendo constantemente una situación pasada, o si evitamos ciertos lugares, personas o conversaciones por el temor a recordar algo doloroso, estas son indicaciones de que estamos reteniendo emociones no resueltas. La mente también nos da pistas. Tal vez nos descubrimos, volviendo una y otra vez a los mismos pensamientos o preocupaciones, sin poder avanzar. Quizás notamos una resistencia a abrirnos emocionalmente, o sentimos que nos cerramos frente a nuevas oportunidades por miedo a repetir el pasado. Estas son señales de que el peso de esas emociones está influenciando nuestra vida presente, y que reconocerlo es el primer paso para liberarnos de ellas. El impacto del peso emocional en nuestra vida cotidiana. Cargar con el pasado no solo afecta nuestra salud mental y emocional, sino también la forma en que interactuamos con el mundo. Este peso invisible puede hacer que vivamos con una especie de filtro emocional,
donde interpretamos nuestras experiencias actuales a través de los lentes del pasado. Por ejemplo, un temor no resuelto puede hacer que rechacemos oportunidades, mientras que un resentimiento prolongado puede limitar nuestra capacidad de confiar y de crear vínculos sanos con los demás. Este peso emocional acumulado también puede drenarnos de energía, dejándonos sin fuerzas para enfrentar el presente. Sentimos que el día a día se vuelve más difícil, que cualquier pequeño inconveniente se convierte en un desafío enorme y que nos falta la motivación para perseguir nuestras metas y sueños. Al final, este peso emocional no solo nos limita, sino que nos roba la posibilidad de vivir plenamente el presente. La importancia de reconocer y validar nuestras emociones. Reconocer el peso que cargamos no es fácil. Requiere valentía y una voluntad de mirar hacia adentro, sin juzgarnos. Significa reconocer que, en algún momento, esas emociones cumplieron una función en nuestra vida. Tal vez nos ayudaron a protegernos o a sobrellevar una situación difícil. Sin embargo, ahora es momento de validar esos sentimientos, de honrarlos por lo que fueron, y de decidir conscientemente si queremos seguir cargándolos o si es tiempo de soltarlos. Reconocer nuestras emociones es un acto de autocompasión. Nos permite vernos como seres humanos completos, con experiencias de dolor y alegría, con momentos de éxito y fracaso. Validar nuestras emociones significa aceptar que todo lo que sentimos es válido y digno de ser escuchado. Este acto de reconocimiento es fundamental para el proceso de dejar ir, porque nos permite ver esas emociones con claridad y sin miedo, sabiendo que tenemos el poder de transformarlas. El primer paso hacia la libertad emocional. Reconocer el peso de las emociones acumuladas es el primer paso para liberarnos de ellas. Al observar y validar nuestro propio dolor, nuestra propia historia, empezamos a deshacer los nudos emocionales que nos atan al pasado. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño acto de reconocimiento es un avance hacia una vida más ligera, donde las experiencias pasadas ya no determinan nuestro presente. Aceptar que no podemos cambiar el pasado. Una de las razones por las que cargamos con emociones del pasado es que, en el fondo, aún nos aferramos a la idea de que podríamos haber hecho algo diferente. Quizás pensamos que podríamos haber cambiado una decisión, haber dicho algo más o actuado de otra manera. Este pensamiento, aunque común, es una trampa que nos mantiene atados a algo que ya no podemos modificar. Aceptar que el pasado no puede cambiarse es un acto de profunda liberación. Nos permite mirar hacia atrás sin intentar reescribir lo que ocurrió, sino entendiendo que cada experiencia, incluso aquellas que nos causaron dolor, tiene algo para enseñarnos. Esta aceptación no es resignación, es el reconocimiento de que, aunque no podamos cambiar lo que sucedió, sí podemos decidir qué lugar le damos en nuestra vida actual. Entender el poder del perdón. El perdón es una de las herramientas más poderosas para dejar ir, no porque nos haga olvidar lo que sucedió, sino porque nos libera del dolor que eso nos causó. Perdonar no significa justificar el daño o minimizar lo que sentimos. Más bien, se trata de decidir que no queremos que esa herida siga controlando nuestras emociones, nuestra paz mental y nuestro presente. Perdonar a otros y a nosotros mismos puede ser un proceso complejo. A menudo cargamos con resentimientos hacia quienes nos lastimaron o con culpa hacia nosotros mismos por decisiones que hoy juzgamos como errores. Sin embargo, el perdón es un acto de compasión que nos permite soltar la carga emocional. Es el acto de elegir nuestra paz por encima del resentimiento, de elegir vivir en el presente en lugar de en el dolor del pasado. Soltar las creencias que nos limitan. Muchas veces, el peso del pasado no proviene solo de las emociones,
sino también de las creencias que se formaron a partir de esas experiencias. Por ejemplo, una experiencia de rechazo puede llevarnos a creer que no somos dignos de amor, o una situación de fracaso puede hacernos pensar que no somos capaces de tener éxito. Estas creencias limitantes, arraigadas en el pasado, nos acompañan y se manifiestan en nuestras decisiones, en cómo nos relacionamos y en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Soltar estas creencias implica cuestionarlas, reconocer que fueron respuestas emocionales a un momento específico, pero que no definen nuestra verdad. Al dejar ir estas ideas limitantes, abrimos la puerta a nuevas posibilidades, a una vida donde podemos actuar desde el amor propio y la confianza, en lugar de desde el miedo y la inseguridad. La práctica de dejar ir. Día a día. Dejar ir no es un acto único, sino una práctica constante. Cada día tenemos la oportunidad de soltar aquello que ya no necesitamos, de elegir conscientemente no cargar con lo que no nos sirve. Esto puede significar dejar de revivir mentalmente una situación, dejar de hablar constantemente de un error del pasado, o simplemente permitirnos sentir y liberar las emociones cuando surgen. Una práctica efectiva para dejar ir es la meditación y la visualización. Imaginar, por ejemplo, que esas emociones y recuerdos se van disolviendo como nubes en el cielo o se alejan como hojas arrastradas por un río, puede ayudarnos a simbolizar ese proceso de liberación. Estas prácticas nos recuerdan que, aunque no podamos controlar todo lo que sucede en nuestra vida, sí tenemos la capacidad de decidir cómo respondemos y cuánto espacio le damos a cada emoción en nuestro presente. La libertad de vivir. Sin cargas. Dejar ir es un proceso que requiere valentía, paciencia y, sobre todo, compasión hacia nosotros mismos. Al soltar las emociones del pasado, nos damos la oportunidad de vivir en el presente con más ligereza y apertura. Nos liberamos de la carga de resentimientos, culpas y miedos, y abrimos espacio para nuevas experiencias, para una versión de nosotros mismos más auténtica y en paz, porque el verdadero secreto para aliviar el peso de las emociones pasadas es reconocer que merecemos vivir una vida libre, donde nuestro bienestar y paz interior sean nuestra prioridad. Dejar ir es, en última instancia, un acto de amor propio, una decisión de vivir el presente sin las sombras del pasado. ¿Estás listo para dejar ir y empezar de nuevo? Hoy te invito a reflexionar sobre qué cargas del pasado podrías soltar para vivir con más ligereza. ¿Qué emociones o pensamientos llevas contigo que ya no necesitas? Tómate un momento para pensar en lo que significa para ti dejar ir y atrévete a dar ese primer paso, porque cada día es una nueva oportunidad de vivir sin el peso de ayer, de experimentar una vida plena, libre y en paz.